esta es la apariencia de los ángeles, ¿cierto? Error. Porque la Biblia no nos habla de uno, sino de 9 tipos distintos de ángel. Algunos con rostros múltiples, otros con ruedas llenas de ojos y otros tan poderosos que pueden hacer caer a países e imperios. Pero por sobre todos ellos se levanta un tipo de ángel especial, uno al que solo ha visto una persona, la cual cayó tendida al suelo después de verlo. Pero antes de llegar allí, comencemos por el primer nivel. Los ángeles. Este es el nivel más cercano a nosotros, los seres humanos. Hebreos 1:14 nos dice que son espíritus ministrados, enviados para el servicio a favor de los que heredarán la salvación. No sé si alguna vez has escuchado el término ángel de la guarda. Bueno, la Biblia nos dice que tengamos un ángel así asignado, exclusivo para nosotros. La palabra nos revela que Dios envía a sus ángeles a protegernos cuando Él lo decide y no cuando nosotros lo queremos simplemente. En la Biblia vemos ángeles una y otra vez, salvando a Daniel el profeta en el foso de los leones, liberando a Pedro de la cárcel en el libro de Hechos o consolando a Jesús en el Getsemaní horas antes de su muerte. Pero ojo, porque no hay que adorar a los ángeles, no hay que invocarlos, no hay que prenderles velas. Cuando en Apocalipsis el apóstol Juan quiso postrarse a adorar a uno de ellos, él lo detuvo. No lo hagas, le dijo, soy consiervo tuyo, no me adores a mí, adora a Dios. Los ángeles son soldados que siguen órdenes, actúan por lo que Dios dice, no porque le caigamos bien simplemente. Pero aún así es interesante reflexionar sobre el increíble poder que ellos tienen. Poder para proteger a la gente en situaciones imposibles, para romper cadenas, para transformar realidades. Pero aunque poderosos, lo que los ángeles pueden hacer no es nada comparado con el siguiente nivel: los arcángeles. La palabra arcángel significa ángel jefe, es decir, un líder, un comandante. Y aunque te suene a que hay muchos, la Biblia solo menciona a uno por nombre, el arcángel Miguel. Judas 1:9 lo llama directamente así, el arcángel Miguel. Aquí hay una confusión porque en la Biblia también nos aparece Gabriel, quien le anuncia a la Virgen María que concebirá un hijo. Y aunque la Biblia nunca lo llama arcángel, literalmente nunca le da ese título de jefe por sobre los ángeles, la tradición lo ha ubicado en ese lugar. En el canon católico bíblico, más precisamente en el libro de Tobías, aparece Rafael, otro de los supuestos arcángeles. Ahora, ¿qué es lo que los hace especiales, además de su posición de autoridad? Bueno, su fuerza. En Apocalipsis 12 se nos revela cómo el arcángel Miguel es el guerrero supremo de la Guardia Celestial, llegando a pelear directamente con el mismísimo dragón. Y ya mencionamos lo que hizo Gabriel, entonces podemos concluir que ellos no se presentan por cualquier cosa, ni aparecen en cualquier situación. El cielo tiene que tener una especie de operativo especial para que ellos entren en acción, porque cuando son enviados, lo que está en juego es simplemente demasiado grande para un ángel común. Pero si esto te sorprendió, déjame decirte que no es nada con el ángel que está en el 9º nivel, el que se encuentra en la cima de nuestro video y cuyo nombre significa los ardientes. Pero primero tenemos que ver esto, porque hay ángeles que no solo tienen poder para ayudar a las personas, sino también sobre naciones enteras. Llegamos al nivel 3, principados. Acá el juego cambia completamente de escala, porque hasta ahora hemos visto ángeles que trabajan con seres humanos, cuidando, protegiendo, liberando, hablando con ellos. Pero este nivel no se mueve por vos y por mí individualmente, se mueve por pueblos enteros, por imperios, por la totalidad de la humanidad. Su nombre ya nos dice bastante, principados, que tiene que ver con príncipes del cielo, asignados a regiones específicas de la tierra. En el libro del profeta Daniel, más precisamente en el capítulo 10, podemos ver una escena impactante. Daniel se encuentra orando y de repente un mensajero celestial se le aparece diciendo: desde el primer día que te dispusiste a entender tus palabras, fueron oídas, y yo he venido en respuesta a ellas. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Entonces vino Miguel, uno de los principales príncipes, para ayudarme. Wow, paremos un segundo. ¿Qué significa esto que acabamos de leer? Bueno, que mientras Daniel estaba orando, había literalmente sucediendo una guerra espiritual real, invisible para él, pero brutal en los cielos. Una guerra entre el ángel enviado por Dios y un principado caído que dominaba la región de Persia.
Y se nos relata que este conflicto fue tan intenso que tuvo que intervenir Miguel, el general celestial. Esto nos revela algo verdaderamente impactante. Hay ángeles asignados a las naciones y no todos son buenos. Algunos fueron puestos por Dios para inspirar, proteger y guiar, pero otros, tal vez antiguos ángeles fieles, cayeron y ahora oprimen regiones enteras, desparramando tinieblas, corrupción y violencia. ¿Cómo es que operan? Bueno, no bajan con pancartas en manifestaciones ni tampoco se meten en elecciones, o sí. El punto es que no manipulan como si fuésemos robots, sino que influyen, a lo mejor inspirando o tentando a líderes, protegiendo o destruyendo culturas, canalizando reformas, despertares o directamente trayendo confusión total. Acá surge una pregunta que es inevitable. ¿Cada país tiene un principado? ¿Tiene un ángel asignado? Bueno, es muy posible. Lo cierto es que no hay ningún verso que diga Argentina tiene su principado o Rusia tiene otro, pero el patrón es claro. Las naciones tienen estructuras espirituales sobre ellas. Podríamos pensar en esto. ¿Por qué ciertas ideologías destructivas nacen en un país y luego de ahí se expanden? ¿Por qué algunas regiones parecen resistir al evangelio durante siglos y siglos, mientras que otros se explotan en un avivamiento sin ningún tipo de explicación lógica? Quizás, solo quizás, no dependa todo 100% de nuestros esfuerzos humanos ni de nuestras estrategias. Quizás, solo quizás, haya principados obrando detrás. Unos que inspiraron sabiduría en momentos clave de la historia y otros que sembraron muerte y confusión. Puede que por eso Pablo nos haya dicho en Efesios que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y nuestro siguiente nivel, potestades. Ok, esto ya es otro nivel. Las potestades, también llamadas poderes, no están para mensajitos ni batallas personales. Ellos se ocupan de algo muchísimo mayor, el orden espiritual y material del universo entero. Colosenses 1:16 nos habla de que hay tronos, dominios, principados y potestades, todos ellos creados por Cristo. Las potestades fieles se encargan de evitar que el caos espiritual invada el mundo físico. Buscan sostener el equilibrio de la creación y ejecutar justicia desde lo invisible cuando sea posible. Se los suele representar como guerreros con armaduras brillantes, pero con mirada serena. Son guardianes entre el cielo y la tierra. Y acá me voy a detener un segundo porque hay un problema. Y ese problema tiene que ver con cómo nos hemos imaginado a los ángeles. ¿Cómo es su apariencia en realidad? La historia los ha retratado como seres rubios, altos y musculosos, con túnicas blancas. Pero en la Biblia, cuando ellos aparecen, lo primero que le dicen a la gente es: no temas. Ahora, si yo viese a alguien como como Brad Pitt, no me asustaría. Pero la Biblia nos muestra otra cosa. En Lucas 1:12 se nos relata cómo Zacarías, al ver un ángel, se turbó y el temor se apoderó de él. Algo muy parecido sucede al siguiente capítulo, donde los pastores en Belén tuvieron gran temor. En Mateo capítulo 28, un ángel aparece en la tumba de Jesús y los guardias temblaron y quedaron como muertos. Este es el patrón. Cada vez que aparece uno en la escritura, el ser humano se desarma, tiembla como una hoja de papel, porque lo que están viendo no encaja en su mente. Pero ¿de dónde sacamos que eran rubios y bonitos? ¿De la Biblia? No, eso vino después. Es el arte europeo, sobre todo el del Renacimiento, el que nos trae la imagen actual de los ángeles, porque los artistas allí comenzaron a pintarlos con los típicos rasgos occidentales: piel clara, cabello dorado, ojos azules, alas suaves y túnicas largas. ¿Por qué? Bueno, porque ellos querían reflejar la belleza ideal de su tiempo. Además, muchos de estos cuadros se hacían por encargo de nobles y papas, que querían que los ángeles se parecieran a ellos. Con el tiempo, el cristianismo popular heredó esa estética como si fuera doctrina, y así, sin darnos cuenta, cambiamos criaturas de fuego, ojos y truenos por tipos bien parecidos y guapos con alas blancas. ¿No me crees? Bueno, si nos vamos al nivel más alto de los ángeles, veremos que ellos tienen 6 alas, cubren el rostro y los pies. Tal es así que el profeta que los vio cayó diciendo: ¡ay de mí! Estoy perdido. Pero tranquilo que ya vamos a llegar ahí. Primero necesitamos subir un escalón más para poder ver a las virtudes. Las virtudes no guerrean ni gobiernan.
pero brillan, inspiran e intervienen. En la tradición se creen que estas virtudes son los que canalizan la fuerza de los milagros, los que inspiran a las personas a actuar siguiendo la voluntad de Dios y quienes dan ánimo en momentos que pareciera imposible tenerlos. Cuando Jesús sanaba, algunos pensaban que estas virtudes estaban ahí, animándolo y fortaleciéndolo. Cuando una persona se convierte, cuando alguien se sana sin explicación médica o cuando un corazón recibe fuerzas para perdonar o resistir, tal vez hay una virtud trabajando en segundo plano. Se las representa resplandecientes, con manos extendidas, derramando luz, y no buscan gloria, solo transmitir la energía viva del cielo al mundo. Pero si estos ángeles llevan lo sobrenatural a la tierra, ¿quién le da las órdenes? ¿Quién reparte las tareas en el cielo? Tendremos que subir al nivel que casi nadie menciona, pero que es clave para que todo tenga sentido. Los dominios, también llamados dominaciones, no aparecen haciendo milagros, ni dando mensajes, ni luchando contra ángeles caídos. Sin embargo, sin ellos todo el orden celestial se desmoronaría. Están ahí, mencionados y vistados como entidades reales puestas por Dios mismo. Y aunque la Biblia no describe en detalle cómo lucen, la tradición cristiana los ve como ángeles de gobierno, de organización y de perfecta administración. No bajan a dar discursos, no son visibles para nosotros, no se presentan con truenos ni espadas. Por el contrario, reciben órdenes directas del trono y las reparten entre las estructuras inferiores, asegurándose de que cada misión, cada milagro, cada juicio llegue a donde tiene que llegar cuando debe hacerlo. ¿Cómo podemos imaginarlo? Bueno, si los ángeles son simples soldados y los arcángeles son capitanes, los dominios serían ministros de Estado, o mejor dicho, los engranajes de alto nivel de la administración divina. Se los suele representar con coronas, cetros o bastones de mando y a veces orbes con cruces, símbolos de que su dominio no es propio, sino de Cristo. Pero si ellos son los que hacen que todo se ejecute con precisión, ¿quién carga con la presencia misma de Dios cuando Él se mueve? Lo que viene ahora no es organización, es gloria pura en movimiento. Llegamos al nivel 7, tronos. Tronos, sí, así se llaman. Y no, por las dudas no son muebles ni sillas, son seres vivientes, inteligencias gloriosas, estructuras conscientes que sostienen literalmente la gloria de Dios. En Ezequiel 1 y 10 el profeta tiene una visión que desafía la mente humana. Ve ruedas, pero no cualquier tipo de rueda, ruedas dentro de ruedas girando en todas las direcciones, llenas de ojos por todas partes. Se mueven como si supieran a dónde va el espíritu, sin necesidad de girar. En la tradición judía estos seres se conocen como Ophanims, del hebreo Ophan, que significa rueda. Y las visiones más antiguas, los tronos, son presentados como la base móvil del trono de Dios, como si Dios nunca estuviera quieto. La tradición cristiana nos dice que son seres asociados al juicio perfecto, a la equidad, a la mirada completa. Por eso es que tienen tantos ojos, porque nada se les escapa, nada se esconde de ellos, y cuando Dios juzga, ellos están ahí, sosteniéndolo, asegurando que cada palabra es verdad y cada sentencia justa. En resumen, los tronos no hablan, tampoco aparecen en visiones como figuras humanas, no ejecutan milagros, pero son el pedestal viviente del Rey de Reyes. Pero hay un nivel que guarda literalmente lo sagrado. Lo que viene va a volarte la cabeza, porque vamos a llegar al nivel querubín. Si buscas querubín en internet te van a aparecer bebés con alas minúsculas, carita redonda y el arco de Cupido. Pero en la Biblia los querubines son otra cosa. Son seres imponentes, sobrenaturales e inquietantes. No inspiran ternura, sino asombro y temor. Génesis 3:24 dice que tras la caída Dios colocó querubines al oriente del Edén, con una espada encendida que se revolvía para guardar el camino al árbol de la vida. Quiero que notes esto: el primer rol de los querubines no fue cantar ni sanar, sino custodiar, proteger lo sagrado, cerrar el paso a lo profano. Y ese patrón se repite. En Éxodo 25 Dios ordena que 2 querubines de oro cubran el arca de la alianza con sus alas extendidas cara a cara. ¿Dónde se manifestaba la gloria de Dios? Entre esos querubines. Seres con 4 caras: humano, león, toro y águila. Cada uno tiene 4 alas, 2 cubren su cuerpo, 2 se tocan entre sí. Tienen ojos por todas partes, pies como de becerro y brillan como bronce pulido. Ezequiel no nos dice que eran lindos, sino que se desplazan como un trueno y fuego entre ruedas vivientes. Y al final del capítulo 10 aclara: yo supe que eran los querubines. Los querubines son un símbolo de sabiduría divina y también de visión total. Una vez más, por eso
los ojos, porque nada se les escapa y todo lo ven a través de Dios. Son guardianes de la gloria, pero también canales de revelación. Los teólogos dicen que los ángeles de rangos inferiores consultan a los querubines cuando necesitan comprender los misterios de la voluntad divina. No porque ellos lo sepan todo, sino porque contemplan más profundamente que nadie la presencia de Dios. Bueno, no realmente, porque hay un tipo de ángel que está aún más cerca de la presencia del Todopoderoso: los serafines. Y ahora sí, amigos, llegamos a la cima, al pináculo de los ángeles. Aquí es donde mora el fuego eterno, porque los serafines no bajan a la tierra, tampoco combaten demonios, no tienen regiones asignadas, no entregan mensajes, sino que simplemente están en la presencia de Dios, en su mismísimo trono, ardiendo noche y día sin consumirse. En Isaías 6 el profeta dice: yo vi al Señor alto y sublime, sentado sobre un trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, y estos serafines gritan, no murmuran, no susurran, gritan uno al otro: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y cuando gritan, el templo tiembla y se llena de humo. Es como si la gloria de Dios interrumpiera violentamente, activada por adoración. ¿Pero qué significa en realidad serafín? Bueno, viene del hebreo saraf, que significa arder, quemar e inflamar. O sea que los serafines son los ardientes. Pero no ardientes ni por ira ni por juicio, sino por amor. Por amor puro, santo e incontenible. El fuego que llevan no los destruye, porque Dios mismo es el que arde con ellos. Con sus dos alas cubren su rostro, porque ni siquiera ellos, tan cercanos al trono, pueden mirar directamente la gloria completa de Dios. Con otras dos alas cubren sus pies, simbolizando la humildad, y con las otras vuelan, porque están siempre en movimiento, listos, sin distracción, encendidos, enfocados en la eternidad. El profeta Isaías, al ver esta escena, cae rendido al suelo, diciendo: ¡ay de mí! Estoy perdido porque soy hombre de labios impuros. Entonces un serafín voló hacia él, y escucha esto: con un carbón encendido tomado del altar, le tocó la boca. No para herirlo, no para castigarlo, sino para purificarlo. Esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada. Amigos, eso es un serafín. No destruye, no juzga, transforma, santifica y purifica con fuego. Son literalmente llamas vivas. Y lo único que gritan por la eternidad es: santo, santo, porque no se cansan de mirarlo, no se cansan de contemplar al Creador. Pero ¿sabías que hay una teoría muy interesante que dice que Lucifer era un querubín? Era uno de los ángeles de más alto rango en todo el mundo espiritual, hasta que se halló en él maldad. Si querés conocer su historia en detalle, mirá este video inmediatamente y conoce cómo era el mundo antes de Génesis, antes de la caída de Lucifer.